Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia. Escucho últimamente a algunas personas decir, yo voté por Petro, tal y cual persona o mi familia o en la empresa también votaron por Petro y están decepcionadas o decepcionados. Veamos la siguiente reflexión y comencemos precisamente por el voto. Las primeras luchas sociales que se dieron para conquistar el voto, para obtener el voto, para que se les diera a las poblaciones, a las personas, el derecho al voto, comenzó por allá en un poco antes de la Revolución Francesa. Antes solo votaban en Europa, que es la zona de influencia nuestra, votaban los hombres que tenían tierra y entre más tierra, más votos. ¿Y quiénes tenían tierra? Muy pocos, los aristócratas, la nobleza, la iglesia. Muy pocos tenían tierra. Si le digo que antes de la Revolución Francesa fue antes de 1789, digamos 1800. Usted lo sabe, esa conquista del voto tardó más de un siglo en obtenerse. El solo voto para las mujeres fue una lucha más larga. En la misma Revolución Francesa hubo mujeres que escribieron los derechos de la mujer, así como se escribieron los derechos del hombre. Y los derechos de la mujer no fueron apoyados por los revolucionarios de la Revolución Francesa. Eso no se conquistó con los primeros disparos, ni la toma de la Bastilla, ni siquiera con la primera constitución. Vamos a las constituciones, que aquí las damos como si hubieran sido eternas. Fueron luchas de muchas décadas, de varios pueblos, de varios revolucionarios, de varios luchadores sociales. El hecho de que hoy votemos nosotros no es producto de un convencimiento de las élites que un buen día creyeron que era sano o útil o beneficioso darnos el voto a los que no pertenecemos a las clases dirigentes. No, eso fueron unas luchas de décadas, el solo voto, ni digamos las constituciones, mucho menos la democracia. Cuando derrotan a Napoleón en 1815, todas las élites se organizaron, se reunieron en Viena para regresar al periodo antes de la Revolución Francesa. Es decir, fíjese, 15 más 10, 25 años, querían retroceder las conquistas de más de 20 años para volver a quitarnos las constituciones, el derecho al voto. ¿Qué hablar de democracia? Usted lo sabe, esa democracia griega era para unos pocos, había esclavitud en Grecia. Era un solo nombre. Es más, averigüe en ChatGPT y verá que la democracia griega y lo que defendemos como si fuera una continuidad no tiene nada que ver con una democracia amplia, sin esclavos. La esclavitud en Europa, en Estados Unidos tuvo que haber una guerra civil y después quedó
el racismo, la segregación racial hasta mediados del siglo pasado. Son luchas muy largas. La seguridad social, si usted tiene empleo, si sus padres, su papá, su mamá, sus abuelos tuvieron empleo, eso fue una conquista de décadas. Eso no fue con un gobierno, mucho menos con una revuelta popular. La conquista del seguro de salud, pagado con los impuestos que pagan los ciudadanos. Alemania, que se estaba armando, pero a una velocidad inmensa, fabricando barcos para ganarle a Inglaterra en esa guerra armamentista. Ni siquiera las aristocracias querían pagar impuestos. Ellos nunca quieren pagar impuestos, mucho menos darnos el voto, darnos una constitución que iguale en derechos a todos. Son luchas muy largas. La tierra, las reformas agrarias, fíjense, Colombia, se niegan las élites, esas que quieren regresar ahora al gobierno, al poder en el año entrante, para seguir explicándonos que la reforma agraria es un imposible en Colombia. Las conquistas de la educación pública. Eso no fue con las primeras disparos de la Revolución Francesa, eso pasaron décadas. Aquí no ha llegado la educación pública de altísima calidad. En Europa, en muchos países, la educación pública es de una calidad excepcional. Aquí es abandonada. Y los políticos se aprovechan de eso para sacarle los votos a los maestros, engañándolos con beneficios futuros o formación o capacitación. Las élites son mentirosas porque quieren defender sus privilegios, sus posesiones, como le quieran llamar ellos. A veces ellos quieren que la palabra no los ofenda, pero es su estado de las cosas, su nivel de vida, lo que tienen, mejor dicho. La seguridad. Dígame usted en qué edificio no hay que pagar, que es lo más costoso, casi siempre, o en los conjuntos residenciales, la vigilancia privada, porque el Estado no es capaz, no ha sido capaz de darnos seguridad a todos desde hace décadas, hablando de Colombia. ¿Cuándo hubieran comenzado estos cambios? Pues de pronto con Jorge Eliezer Gaitán, llevaríamos más de 50, 60 años dando los beneficios de la seguridad social ampliamente a todos los habitantes del país, los campesinos. Ya estaríamos, yo que soy profesor, estaría entrando a un salón de clase en Bogotá y estarían los alumnos vendrían de diferentes partes del país, porque se educaron en las universidades o los politécnicos de las zonas marginadas del país. Es mucho tiempo el que se requiere para esas transformaciones. La primera fase es esta en la que estamos, en la que se sacó del poder a esas élites que se habían apoderado del país después de la Revolución de Independencia a sangre y fuego. Puse el ejemplo de Gaitán y de ahí en adelante a todos los que han tenido, son luchadores sociales, se los asesina. Este primer gobierno que respalda las ideas y las acciones que durante todo el siglo XIX lucharon muchas personas para entregar esos beneficios que hoy tenemos como el voto, la salud, pocas personas, las pensiones, todo eso fueron conquistas de décadas.
Pues eso es lo que estamos comenzando apenas en Colombia. Una reforma agraria tiene que darse. Estamos comenzando. Lo que en Europa, que varios países lucharon al tiempo, se logró después de casi un siglo. Y aquí nos decepcionamos porque en poco más de 2 años no hemos conquistado lo que otros países tardaron décadas. Ya quisiéramos, claro, tenemos afán, no hay duda, yo me uno a los que tienen afán. Pero es que esta primera fase es esta de el enfrentamiento decidido contra unas élites que se resisten, que engañan, que resaltan lo malo todos los días, tratando de vendernos la idea de que el gobierno del cambio tenía que haber sido perfecto. Y ellos sí se reservan el derecho de tener todos los defectos posibles de la corrupción, del mal gobierno, del engaño, de la mentira. Es decir, ellos sí pueden mentir durante un siglo. Y no solamente eso, sino quieren ahora regresar al poder. Y el gobierno de esta transformación, dígame usted, esas revoluciones que hubo en Europa en el siglo XIX y el siglo XX, llenas de defectos, sin duda, crímenes, pero verdaderas masacres en ocasiones. La Revolución Francesa es un hilo de sangre las primeras décadas. No podemos desesperar. Ya la primera etapa, que es llegar al poder, se conquistó. Hay que mantener un momentum, una inercia de cambio, porque los cambios llegarán a los campesinos, a las personas que han estado marginadas por más de un siglo. No pueden regresar al poder, no deberían regresar al poder, y no hay ninguna razón. Quienes creemos en que Colombia necesita una transformación profunda, no esos cambios que nos ofrecen los políticos de los partidos tradicionales o de los movimientos que han dominado este siglo en Colombia, que sin ofrecerlo nos garantizan con su comportamiento que la violencia va a seguir siendo la forma de vida en Colombia, con tantos ejemplos que tenemos. Es una revolución, un cambio, una transformación, la palabra que usted escoja, requiere de tiempo. Ya creo que he reflexionado sobre esto hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.